Pero, por ejemplo, la neta sí preguntarnos un poco sobre cómo nos hemos sentido sobre el podcast. O sea, arrancar tal vez ahorita hablando un poquito cómo te has sentido, y directamente, pues, o sea, cómo te has sentido con el podcast ahora que lo estamos grabando, qué te, qué te ha parecido verte y escucharte en las redes sociales así. Pues ha sido una experiencia interesante estar hablando de temas que son importantes, pues sobre todo, pues hablando del estado de Guanajuato. Consideramos que cuando iniciamos este podcast, la importancia de hablar de muchos temas de los que no se suelen hablar aquí en Guanajuato por la situación de que los medios regularmente están bajo control, ¿no? Del poder económico, del poder político. Si a nivel nacional uno se quejaba de esta situación, en lo local es mucho más grave, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo incluso he tenido como varias como reconfiguraciones incluso de cómo soy, cómo hablo, cómo quiero transmitir una idea. Porque sí me pregunto, ¿no? Si me doy a entender, si realmente estoy dando el mensaje que quiero, lo estoy dando con claridad o no. Y ese como constante cuestionamiento a partir de la creación de un producto audiovisual te pone en una situación hasta a veces de repente como hasta de vulnerabilidad, ¿no? O sea, como que dices, ay, que ando cagando con este y con aquello. Pero creo que está chido, porque justo te permite también como atender varias cosas que son perfectibles, ¿no? Puedes mejorar tanto para el servicio público, para las capacidades de comunicación y para las capacidades de reflexión. O sea, al final del día, cuando viertes una idea es por cómo fuiste desarrollándola mentalmente y finalmente culminó, ¿no? En esa expresión que ahorita tenemos de podcast. Y, y sí me está gustando, me está causando de todas formas un poco de cuestionamientos, pero están chidos. Siento que está cool. Y incluso también el que algunas personas te reconozcan como buenas cualidades, también está chido, también te refuerza. No sé si por ahí te ha pasado, pero la neta sí hay raza muy que nos apoya mucho allí en las redes sociales y la neta, gracias. Porque sí, se agradece a la gente que nos ha estado siguiendo, que nos escribe por ahí, que nos sugieren incluso temas para platicar en pues en esta mesa, y lo seguimos siempre con mucho interés, ¿no? Porque pues para eso estamos, para que la gente se interese y pueda interactuar con nosotros. Sí, claro, y que no se sienta que la propiedad de estas ideas es como nuestra, ¿no? O sea, justamente es para que se utilice allá afuera, que ustedes las reproduzcan, si les gustan, si no les gustan, también las debatan. Esa es la idea general, ¿no? O sea, la neta. Y siendo parte, cualquier persona que tal vez esté escuchando este podcast en este momento, pues sí, que lo considere así, ¿no? Que eso es tan de ustedes como nuestro. Y bien, pues entonces yo creo que comenzamos directamente, ¿no? Ya con el tercer episodio. Comenzamos directamente con el tercer episodio de nuestro podcast. Esta vez vamos a hablar sobre la reforma electoral. Una reforma que presentó la doctora Claudia en las últimas semanas, fue como alrededor del 3 de marzo. Cuando la presentó. Principios de marzo, sí. Sí, ¿verdad? La presentó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Bueno, inicialmente hay muchas cosas que hablar sobre esto, ¿no? En los medios de comunicación se ha hablado a favor, en contra, principalmente en contra de la construcción de esta nueva reforma. La pertinencia yo creo que es algo que estaremos abordando el día de hoy. ¿Qué tan necesaria es? ¿Qué tan necesaria es a pesar de que no haya pasado en la Cámara? Que los aliados del Partido Morena no haya sido una actuación favorable para la reforma. No implica pues que pierde su vigencia y posiblemente la visión a futuro de tal vez incluso hasta perfeccionarla, ¿no? Como cualquier cosa es perfectible y creo que en aras de construir una mejor democracia también hay que cuestionarnos la verdadera prudencia futura, ¿no? De esta reforma. Y bien, pues empezado por eso, primero que nada, me gustaría que empezáramos a hablar sobre qué opinión das sobre el hecho de que la llamaran esta ley o esta propuesta de ley, porque lo sigo repitiendo en cada episodio que hacemos, que la llamaban la ley Maduro, ¿no?
una desestimación me parece muy grave, no solamente para los propósitos de la misma reforma, sino también para la concepción que se tiene sobre la, la, digamos que la condición política de Venezuela, ¿no? Parece ser que nada más es como buscan cualquier adjetivo negativo en el colectivo social para querer desestimar. Y también son pues aspectos que no son tan negativos como se llegaría a pensar. ¿Qué tienes de opinión sobre eso? Bueno, yo lo situaría en el marco de una postura que ha tenido la derecha en los últimos años. Primero, en ya no discutir racionalmente los temas de interés. En México, en Guanajuato también pasa lo mismo. Entonces, la derecha ha trivializado todo. Como no tiene razón para defender sus privilegios, todo lo ha tratado de caricaturizar, ¿no? De ridiculizar, o incluso todo lo que hace Morena, todo tiene que ver con Venezuela, como tú comentas. Me parece un intento burdo, pues del PAN de reducir todo al absurdo, de no discutir de verdad de qué se trata la iniciativa, como vamos a platicar ahorita. Pues era una iniciativa igual que la que acaba de proponer en el plan B la presidenta, muy racional, que proponía disminuir privilegios, que proponía destinar menos recursos a los partidos políticos, menos recursos al INE, a combatir el uso ilegal de recursos en las campañas y a establecer métodos más democráticos de selección de las diputaciones y de las senadurías. Hablando de las diputaciones plurinominales, por ejemplo, planteaba pues que ya no sean los partidos los que establezcan en una lista quiénes van a ser los diputados o las diputadas que en automático se van a convertir en legisladores sin que el pueblo los vote. Eran propuestas muy claras, muy racionales. Sin embargo, pues la derecha, todo lo que hace Morena tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con Maduro, y la votaron en contra, pero aquí lo peculiar es que no nada más la derecha, ¿no? La votó en contra algunos legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde, que son aliados de alguna manera, pues han sido aliados de la Cuarta Transformación y ahora pues se sumaron a la derecha a votar en contra de esta iniciativa. Sí, claro, y entonces se abandonó como bien lo dices, ¿no? Una perspectiva de un debate más racional en torno a esto. Lo banalizaron en los medios de comunicación, quisieron engañar ahí al pueblo, diciendo que se trataba de algo completamente negativo para nuestra democracia, cuando realmente no abordaron la discusión como se debía, ¿no? Y lo lamentable, como tú dices, es que incluso pues partidos aliados tomaron esta determinación. Tomaron una postura tajante incluso antes de que siquiera la reforma fuera presentada en la Cámara. Todavía no la conocían y ya la estaban descalificando. Sí, incluso estos partidos aliados, ¿no? Que votaron en contra, lo hicieron y desacreditaron la reforma mucho antes de que siquiera fuera presentada ante la Cámara, ¿no? Antes de que fuera enviada. Eso nos habla, pues, de que el fondo fue un poquito más de intereses personales, más que unos intereses populares de representación, que es su responsabilidad. Digamos, inclinaron más hacia tomar una decisión por sus intereses. Que ahorita vamos a discutir un poquito cómo se veían afectados esos intereses, cuáles eran las verdaderas implicaciones para estos partidos, que definitivamente son partidos que sí tienen una trascendencia en nuestra legislación, en nuestra vida pública, pero sí son partidos que se han mantenido a un margen pues menor en la participación. Yo creo que es importante que partamos un poquito de describir la condición actual, ¿no? Tú bien mencionabas que como los principales impactos que tenía esta reforma era alrededor de las representaciones proporcionales en los congresos, bueno, en el Congreso de la Unión y en el Senado, ¿no? Eso como una instancia, la otra es la de los presupuestos. Pero hablemos un poquito sobre cuál es esa condición o cuál es la situación actual del Congreso. Tal vez puede parecer un poco repetitivo, pero primero tenemos que comprender que está compuesta por 500 diputados, ¿no? 300 son electos directamente en sus distritos por parte de los 300 distritos en los que está dividido todo el territorio mexicano.
cada uno de esos 300 personas, la población de ese lugar votó o decidió quién era su representante. ¿Qué pasa con los otros 200? Los otros 200 son candidatos que los partidos colocaron en una lista. Son un conjunto pues de políticos o de personas allegadas a los dirigentes de los partidos que gozan pues de esta cercanía y son colocados en los primeros lugares de las listas de los partidos políticos y tienen asegurado que lleguen a su cargo una vez que su partido político que los proponga obtenga cierto porcentaje de votación. Esos son los 200 restantes diputados y diputadas que se llaman diputados de representación proporcional o diputados plurinominales. Así se integran los 500 diputados en el Congreso, en la Cámara de Diputados a nivel federal. ¿Qué es lo que estaba cambiando? Que estos 200 diputados y diputadas ya no fueran electos directamente por los dirigentes de los partidos políticos, sino que también fueran electos por las personas, por el pueblo de México. Establecía esta propuesta dos maneras de elegir a estos 200 diputados de representación proporcional. Lo que proponía entonces la presidenta era básicamente eliminar las listas de plurinominales que proponían los partidos y exigir que los 200 diputados fueran también electos por las personas, que cada persona que va y emite su voto por los 300 diputados que va a emitir su voto en su distrito y vota por un diputado de mayoría relativa, también pudiera votar por los de representación proporcional. Sí, justo. Entonces, a ver, pongámoslo en perspectiva. De los 500 diputados, 300 eran electos y 200 eran prácticamente favores políticos. O sea, y llámese de la fuerza política que fue. Al final del día, la cúspide de la élite de los partidos era prácticamente los que accedían a ese derecho de estar dentro de estas listas que iban a formalmente pertenecer al Congreso, pero sin jamás haber solicitado un voto, ¿no? Estos 200 no salían a pedir el voto. Aunque trabajaran directamente en alguna campaña, aunque trabajaran directamente con el partido para colaborar, no solicitaban el voto por ellos. Estos 200, llamados los pluris, de nuevo vamos a la idea de estas listas regionales, eran listas que se acomodaban, ¿no? Si yo, por ejemplo, quería estar en la lista de representación proporcional de algún partido, era el partido el que lo elegía directamente quién estaba. El primer lugar era más propenso a participar que el segundo lugar. Y el segundo lugar más que el tercero y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los primeros lugares siempre eran los que estaban asegurados. Curiosamente, a la hora de redactar estas listas, los partidos políticos elegían a su élite política para que formaran los primeros espacios. Por ejemplo, en Acción Nacional es muy evidente. Incluso algunos personajes que ya ni siquiera figuraban en la política nacional. Bien, entonces, es muy importante poner esto en perspectiva, porque no significa que la propuesta de Claudia quería eliminar esos 200. O sea, esa representación proporcional no quería que fueran ya retirados de la Cámara, ¿no? O sea, ni siquiera se iba a reducir de 500 a 300, sino que esos 200 ahora van a tener otro mecanismo que los despegara de la dinámica, ¿no? Por ejemplo, de esta lista de favoritismos por parte de los partidos políticos. Y que es una lógica diferente, ¿no? Creo que se resume prácticamente bajo la idea de que lo que se quería afianzar con esta reforma era crear mayor legitimidad sobre esos 200. Que sí fueran personas que se presentaron ante el voto de las personas que las personas reconocieron y que en cierta proporción sí emitieron votos para que ellos formaran parte del Congreso. Pues sí. Tenemos algunos ejemplos de cómo algunos partidos políticos han utilizado este mecanismo. Por ejemplo, el de Kenia López, ¿no? La presidenta actual de la Cámara de Diputados. Ella lleva 12 años siendo legisladora sin que nadie haya votado jamás por ella.
Así llegó Ricardo Anaya, que después de ser prófugo de la justicia, su partido lo coloca en los primeros lugares de la lista, no hace campaña y se convierte, por dedazo de su partido, en legislador. Y tenemos el caso muy cuestionable también en Morena de Sergio Mayer, ¿no? Claro. Es un tipo que nadie sabe cómo llegó a la lista, se convierte en legislador y ahora ha tomado estas determinaciones de abandonar la discusión política de temas muy relevantes, precisamente esta reforma electoral, por irse a participar en un programa de espectáculos. Entonces, sí, ningún partido ha estado exento de estas prácticas. Sin embargo, Morena es quien ha encabezado pues cambiar esta estructura, cambiar la forma en la que se eligen a los diputados y entonces cambiar las reglas del juego. Sin embargo, los partidos tradicionales, los partidos que tienen muchos años existiendo, viviendo de esto, colocando a sus familiares, a amigos, a personas que los han apoyado económicamente, pues se opusieron a esta iniciativa de la presidenta. Sí, y creo que la idea de fondo tiene que ver con la idea de, bueno, la propuesta de fondo está íntimamente vinculada a la idea de que la democracia se perfeccione, ¿no? A ver, queda muy claro que la democracia es un sistema político en el cual los dirigentes o los principales tomadores de decisiones son aquellas personas que son representadas o elegidas por el voto popular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos una democracia más perfecta a la que tenemos actualmente? Pues sencillo, para empezar, que los plurinominales sí sean personas reconocidas por la gente y que ellos sí hayan decidido votar por ellos o no. Y eso solamente es perfeccionar el modelo actual. Entonces, como primera instancia, esta perspectiva de esta reforma creo que queda claro que es perfeccionar la democracia actual, llevarla un paso más allá para generar mayor representatividad en las cámaras. Creo que eso es lo de fondo, ¿no? Eso creo que es lo que se debería estar debatiendo. Lo que se votó en contra por parte de la derecha es de mejorar y perfeccionar la democracia actual en México. Y así eso significa una propuesta como la de Venezuela o un régimen como el venezolano, pues que lo expliquen los partidos políticos. Si se oponen objetivamente a estas propuestas, pues que lo afirmen, pero que no las descalifiquen nada más así de fácil. Pues otro aspecto también de la reforma, comentábamos hace rato, tiene que ver con la disminución del presupuesto de los partidos políticos. Comentábamos que era uno de los ejes también muy importantes y que también fue una de las causas por las cuales los partidos de oposición no quisieron avalar la propuesta. Este año el INE le está asignando por una fórmula que existe en la Constitución más de 7,000 millones de pesos a los partidos políticos. Es un exceso, es muchísimo dinero el que se ejerce, también tomando en cuenta que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato asigna más de 230 millones de pesos adicionales. Esto es del presupuesto local del Ejecutivo, del presupuesto del Estado de Guanajuato, se asignan 230 millones de pesos a los partidos políticos adicionales a los más de 7,000 millones de pesos que se asignan a nivel nacional. Aquí en Guanajuato también, desde Morena, se han hecho varios planteamientos en el Congreso del Estado para reducir esta cantidad que también es muy elevada. Si consideramos, si comparamos el presupuesto que asigna el Instituto Electoral a los partidos políticos en Guanajuato, observamos que es 10 veces mayor que el presupuesto que se asigna para apoyar a las personas adultas mayores en Guanajuato. Entonces, es un presupuesto muy cuantioso que no tiene razón de existir y que proponíamos que también no existiera tan elevado, ¿no? Exacto. Y de hecho, justo me gustaría que lo pusieran un poquito en perspectiva ahí las personas que nos están escuchando. 7,000 millones de pesos es lo que se le entrega a los partidos políticos a nivel federal, ¿sí? Cuando hablamos de la reducción que estaba proponiendo la doctora Claudia, hablaba de una reducción del 25%. Esto dentro de la fórmula eran unos ajustes que se hacían y que iba a resultar en una disminución del 25%. Ahora,
Este presupuesto se divide no de manera equitativa entre todos los partidos, sino que se divide de manera proporcional de acuerdo con los votos obtenidos en la última elección de diputados. ¿Eso qué significa? Que iba a ser una reducción del 25% y que de hecho la mayor cantidad de dinero que se le iba a reducir a un partido iba a ser a Morena. O sea, el partido que iba a recibir la mayor cantidad de disminución iba a ser Morena. ¿Cómo pueden sostener que de alguna forma esto era de conveniencia para el movimiento, para el partido de que encabeza, el principal partido que empuja la cuarta transformación? O sea, realmente iba a ser incluso el más dañado. Sí, con el sistema actual es el partido que más presupuesto recibe. Exactamente. Y también, por lo tanto, el que más se le iba a disminuir, ¿no? Esto es muy importante ponerlo en perspectiva, porque se piensa que de alguna forma o engañaron o intentaron engañar a la gente de que esta reforma en realidad iba a afectar las condiciones democráticas, cuando en realidad lo que está haciendo es quitar presupuesto público que no vaya dirigido a campañas, que se pueda utilizar en otras áreas del servicio público y al mismo tiempo afectar incluso al mismo movimiento que llevó a la doctora Claudia a estar en la presidencia. O sea, es una disminución y que yo pienso que no es una afectación real porque, como tú dices, es excesiva. O sea, consideramos también desde el movimiento, desde el partido Morena, que es un presupuesto ya excesivo y el reducirlo ya es urgente. Porque también eso es otra cosa. Esta fórmula no fue algo que diseñó la 4T. Es algo que cuando la 4T entró a gobernar ya existía. Es algo ya diseñado previamente por los partidos neoliberales, ¿no? Eso como idea. Y bueno, ahí para que más o menos se imaginen, iba a pasar de los 7,000 millones de pesos, que eran 7,500 millones de pesos, a 5,600 millones. Iba a ser esa reducción del 25%, que sigue siendo de todas formas desproporcional, y yo la verdad hasta ajustaría todavía un poco menos esa cantidad. Bien, pues estos dos temas son algunos de los elementos que venían propuestos por la presidenta, como comentamos, muy pertinentes. Otro de los elementos que venía en la propuesta tenía que ver con la prohibir expresamente la utilización de recursos de procedencia ilícita o incluso ya no poder utilizar recursos económicos en efectivo, sino todo hacerlo a través de transferencia para que hubiera mejores mecanismos de prevenir la utilización de recursos de procedencia ilícita. Pues estos partidos que han estado señalando que Morena está relacionado con el crimen organizado, pues estos partidos fueron los que se opusieron a esta medida, porque son también los partidos que históricamente se han estado allegando de recursos ilícitos. Recordemos la campaña de Peña Nieto, ¿no?, que utilizó las tarjetas Monex. Recordemos aquel Pemex Gate, ¿no? Los amigos de Fox en el año 2000. Ellos son los partidos que han estado utilizando siempre recursos multimillonarios ilegales para influir en los resultados electorales. Por eso ellos son los que también se opusieron a que hubieran mejores mecanismos de fiscalización del recurso que se utiliza en las campañas. Entonces, estas propuestas eran las que se pusieron sobre la mesa y son las propuestas que se desecharon por la oposición, que se desecharon por la mayoría de los legisladores del PT, por una buena parte de los legisladores del Verde y por uno que otro de Morena, sin que nunca hayan explicado la razón de su voto en contra, sino más bien una descalificación de antemano a estas propuestas, señalando, como decíamos al inicio, de que se trataba de la ley Maduro, ¿no? Nunca establecieron un argumento, sino simplemente fueron y levantaron la mano en contra de estas propuestas. Sí, porque incluso lo que acusaban, recuerdo mucho los dirigentes del PT, es que esto iba a ser un paso hacia atrás en la democracia. Cuando si analizamos con cuidado cada una de las partes de la propuesta, lo que encontramos es un perfeccionamiento de la democracia. Retomando justamente este otro tema, ¿no?, sobre la procedencia de recursos. En esta reforma era clarito, no se podía recibir recursos de fondos ilícitos. A ver, acusan a Morena de ser un narcogobierno, más bien a la 4T de ser un narcogobierno, pero no quieren que en la ley y en la Constitución
se diga que no debemos utilizar recursos de procedencia ilícita. Y no solo eso, o sea, no solo es que la Constitución lo dijera, sino que la propia reforma, como tú dices, proponía los mecanismos necesarios de fiscalización, incluidos el hecho de que solo se pudiera utilizar transacciones electrónicas, es decir, dentro del sistema financiero nacional que permitiera el detectar la procedencia de todos los recursos. O sea, incluso votan en contra de que eso se ha impactado en la Constitución, que se quede ya fijo, lo cual nos dice mucho. A ver, narcogobierno, estamos hablando de partidos que no quieren dejar ir los privilegios, incluso hasta pongo mucho en duda de los recursos que ellos mismos reciben, ¿no? Si estuvieran tan seguros de tener unos ingresos para sus campañas tan limpias, esto debió ser algo que debieron apoyar. No lo debieron haber rechazado porque era una medida que justamente combatía la utilización de recursos de procedencia ilícita. Pues no lo hicieron. Como decimos, el resultado fue pues el voto en contra. La mayoría de los legisladores, hay que decirlo, votó a favor de la propuesta, pero cuando se trata de reformas constitucionales se necesita una mayoría calificada, que no se alcanzó en este caso. Por lo pronto, lo que hizo la presidenta, dado este resultado, fue presentar una nueva iniciativa, un plan B, una nueva iniciativa que busca regular un poco el despilfarro de recursos públicos que se utilizan, en este caso enfocándose en el Senado de la República, en los congresos estatales, en los ayuntamientos, para reducir el presupuesto público asignado a través de estas instancias. Y también se propone una reforma al procedimiento de revocación de mandato, para que también este procedimiento se pueda llevar a cabo en el tercero o en el cuarto año de gobierno de la presidenta. Actualmente se establecía que se podía llevar únicamente en el cuarto año de gobierno, ahora se establece que puede hacerse en el tercer año, y que además la presidenta puede promover este procedimiento de llevarse a cabo. Podría hablar ella, a invitar a las personas a que voten en este importante mecanismo de consulta popular, porque actualmente no lo podía hacer. En el procedimiento que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel, él pues no podía de manera absurda hablar o invitar a las personas a que participaran en el procedimiento de revocación de mandato. Entonces lanza esta nueva propuesta, aparentemente viene ya respaldada por los partidos de la coalición, y es muy probable que la propuesta avance. Sin embargo, como vamos a comentar ahorita, yo me parece que muchas de las cosas que vienen en la propuesta de la presidenta se deben de profundizar desde el movimiento en los estados, desde los congresos estatales. Se tienen que profundizar estas ideas, porque muchas de las cosas que vienen en la Constitución Federal y que ya deben acatarse por los congresos estatales, actualmente en Guanajuato no se aplica. Así es. De hecho, aquí creo que lo que tenemos que aclarar es, bien, primero estuvo la propuesta de reforma de la doctora Claudia, que se presentó a inicios de marzo, y ahora uno que justo acaba de llegar esta semana, conocida como el Plan B, ¿no? Estos dos documentos y estas dos iniciativas impactan de manera diferente la Constitución. Muy posiblemente incluso la segunda hubiera sido un resultado natural del primer impacto, pero seguramente hubiera venido más amplia, atendiendo muchos más de los temas que pues ahorita ya sabemos que fueron rechazados. Ahora, si me permites un poquito, ahorita que abordaste el tema de la consulta para la revocación de mandato, es un mecanismo entendido de democracia participativa. Es decir, es un proceso en el cual la ciudadanía se puede involucrar para mantener o no a una persona, en este caso al Ejecutivo Federal, en su puesto, o si es necesario modificarlo. Considerando esto, las consultas era algo que desde el primer documento ya también se quería atender. Primero, y hablábamos hace rato, de que una de las condiciones, por ejemplo, para las consultas, referéndums y plebiscitos, se estaba reduciendo para que lo solicitara la ciudadanía a un 2%, ¿no? Eso por un lado. Y posteriormente, para que fueran vinculantes, por ejemplo, tanto en la federación y en el estado y municipios,
tenía que haber una participación del 40%, que es menor a la que ahorita existe en las leyes en los estados. La implicación de esto es que la voluntad popular se podría organizar con mayor facilidad, ¿sí? Entendiendo esto como derechos políticos. Las personas se organizan, deciden si pueden plantear el cuestionamiento de la toma de decisiones de las autoridades y consultar a toda la población si se mantiene una decisión o si es modificada. Eso, por ejemplo, en términos generales, podría ser la cuestión ahí de un plebiscito. Ahora, cuando hablamos sobre estos derechos políticos y que justamente se impactan en la segunda propuesta que tú mencionabas, es por qué el presidente o la presidenta, siendo también ciudadanos del país, no pueden llamar a la participación de las personas a un mecanismo de participación democrática. ¿Por qué no pueden ser impulsores de la democracia en el país? Y ahí es donde viene ese cuestionamiento. Es muy legítimo que las personas se organicen y puedan cuestionar una decisión del gobierno, porque la institución pública, como el Poder Ejecutivo, no puede hacer el llamado a que la gente participe. Digo, ya tienen una plataforma de tanto impacto, ¿por qué no utilizarla para que demos pasos hacia mayor participación democrática? ¿No? Que ese es el cuestionamiento que tú decías, es que parece hasta absurdo. ¿Por qué una persona del Ejecutivo no podría llamar a la participación? Cuando se supone que justamente incluso ellos están en tela de juicio. Ellos lo que están diciendo es vengan y voten y vean si mi trabajo es adecuado o no. Y esto amplía la responsabilidad que tiene el poder público, el poder ejecutivo. Porque el hecho de que se propongan a una revocación de mandato significa que deben estar manteniendo de manera constante los compromisos que hicieron tanto en campaña y posteriormente en el gobierno. El hecho de que la gente ya no quiera que una persona, en este caso, por ejemplo, ya sea la presidenta, sea parte del Ejecutivo, la implicación es grande para Claudia y su gobierno. Significa que debe mantenerse aún más cerca y más respetuoso de la voluntad popular. Entonces, de repente es como que se empieza a nublar, ¿no? La derecha empieza a tener una visión de la democracia que parece ser no democracia, ¿no? Parece ser otra cosa que realmente no tiene que ver con la voluntad del pueblo, que eso es la definición de democracia. Por un lado, dicen que Claudia no tiene fortaleza política y por otro lado, ni por error quieren que forme parte de un procedimiento de revocación de mandato en la misma elección en donde se estén eligiendo otros cargos de elección popular. Sí, la derecha no tiene razón, no tiene congruencia, pero también hay que entenderlos un poco porque, pues, ¿qué más pueden hacer? O sea, ¿qué más pueden plantear? Ni modo que abiertamente hagan campaña, hablen de retroceder, de volver al pasado, de hacer propuestas que le devuelvan el poder a la élite política y económica. Por eso su intención siempre de ensuciar la discusión política, porque no tienen un proyecto, no tienen programa que proponerle al pueblo de México. Pero bueno, comentaba también que estos mecanismos de participación ciudadana, estas normas que han avanzado en la Constitución Federal, muchas de ellas se necesitan fortalecer desde las legislaturas locales. Mira, por ejemplo, vemos que ya en la Constitución Federal ya existe que ningún funcionario puede ganar más que el presidente o la presidenta de la República. Aún así, en Guanajuato tenemos a legisladoras, a legisladores, a la gobernadora que ganan más que la presidenta de la República. Por eso esta nueva propuesta de la presidenta de fortalecer más la austeridad republicana. Actualmente los diputados en el Congreso del Estado se llevan más de 200,000 pesos de ingreso bruto. En diciembre de cada año de aguinaldo se llevan más de $500,000 cada legislador. O sea, es una cantidad enorme. Al mismo tiempo de que cada legislador recibe más de 50,000 pesos mensuales para entregar apoyos sociales a las personas. Estamos hablando de una cantidad de recurso público discrecional que se despilfarra en Guanajuato y que podrían estarse utilizando en programas importantes.
Desde Morena también se ha cuestionado que por qué los diputados tendrían que manejar tanto recurso económico para estarlo entregando en apoyos sociales. Los legisladores no están para eso. Esa no es su función. La de entregar apoyos, la de entregar despensas, la de entregar un cobertor, la de entregar algún apoyo económico, que son necesarios, pero para eso está el gobierno del Estado, para eso está la política social del Estado. El legislador debería de estar haciendo otras actividades. Por el solo hecho de que administren esta cantidad de dinero, muchos legisladores descuidan su función principal y se abocan a utilizar este presupuesto para hacer campañas. Por eso tenemos ahí a Jorge Espadas, ¿no?, el coordinador del PAN, repartiendo tinacos en todo León, ya haciendo esfuerzos para pelearse con otros compañeros de partido para ver quién queda como candidato a partir de la entrega de estos apoyos, que son recursos públicos, que son recursos de toda la gente, pues van y hacen caravana con sombrero ajeno. Sí, y es que aparte justo ese presupuesto, tenemos que estar muy conscientes. Ya hemos hablado aquí en el podcast sobre la importancia de que la política social tiene que ser medible para también saber cuál es su impacto. A ver, una partida de apoyos sociales no tiene ni siquiera capacidad de medir si impactó o no. ¿Cómo va a ser posible que tengan un presupuesto justo para estos apoyos sin una medición del alcance que tuvo en la vida social? O sea, prácticamente tiene un fundamento electoral. O sea, seamos sinceros, esas cosas se diseñaron para eso. Y yo creo que muchos están dispuestos a admitirlo abiertamente, porque esa es la forma en la que lo utilizan, y lo utilizan de manera descarada. Pero bien, ahorita tenemos una situación en cuanto a que las nuevas tecnologías nos están generando una forma de informar un poco sesgada, ¿no? Que es a partir de la creación de la inteligencia artificial. Hoy en día podemos generar un video, un audio de inteligencia artificial, que se queda mucho cuestionamiento sobre su legitimidad, si lo dijo la presidenta, si no lo dijo. Las calles están inundadas de este tipo de productos, y justamente esta ley atendía una de esas necesidades para que en las campañas, cada vez que se hiciera algo con inteligencia artificial, tenía que ser señalado como tal, si no de otra forma sería prohibido. Y esto es muy importante, porque nos hemos encontrado en territorios sin fin de ocasiones en las que las personas nos dicen: es que Claudia nos va a quitar las casas, y vi un video donde lo dice. Claudia va a eliminar las iglesias, las religiones, y vi un video donde lo dijo, ¿no? Y no hay absolutamente ninguna prueba de que sea un video legítimo. Cuando lo revisamos, evidentemente es un video y voz hecha con inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que se regule la inteligencia artificial es también desmantelar la manera en que los medios de comunicación están engañando a la gente. Por eso me parece clave que en esta reforma se retomara esta propuesta. Pero obviamente, de nuevo, otra herramienta que no le convenía a la derecha, regular. Porque ahorita es una de sus ideas favoritas para desacreditar la 4T, ¿no? Crear cosas a partir de la inteligencia artificial que parezcan reales y que dejen bajo un cuestionamiento muy grande al movimiento. Para ellos la libertad de expresión es la libertad de poder difamar, de poder calumniar, de poder inventar cualquier cuento, a fin de que se maquille un poco la pobreza de su proyecto, la pobreza de sus argumentos, y por eso han estado en contra también de esta propuesta. Como hemos platicado punto por punto, la propuesta realizada por la presidenta aportaba muchas cosas para mejorar la democracia, para empoderar al pueblo de México, y pues la derecha desechó estas propuestas, como decimos, sin ningún argumento. En ese sentido, bueno, también recogiendo este argumento que había planteado hace rato, de que es importante que desde los poderes locales, desde los movimientos locales, se empuje el cumplimiento de la Constitución y también se empujen las reformas que se tienen que implementar. En este plan B que está proponiendo la presidenta, vienen en la Constitución Federal también el que se vayan eliminando todos estos haberes de retiro extraordinarios para algunos funcionarios de los institutos electorales. En Guanajuato
necesitamos avanzar a partir de varias propuestas que se tienen que hacer para eliminar estos bonos extraordinarios. ¿Qué son estos bonos extraordinarios? Son pagos del presupuesto público que le dan a algunos servidores públicos, regularmente a los que están hasta arriba, a los que ganan más, a los más privilegiados. Además, las leyes los están favoreciendo con pagos, con bonos extraordinarios. ¿Cuáles han sido algunos de estos ejemplos? Pues Carlos Amarripa, por ejemplo. Recordemos que durante muchos años el movimiento estuvo luchando para que él se fuera del cargo por todo el daño que le estaba haciendo al pueblo de Guanajuato. Cuando después de muchos años de estarlo señalando, se toma la determinación de que él ya no puede seguir al frente de la fiscalía, la gobernadora, el gobernador Diego Sinue, acuerdan con él, le entregan una magistratura a su esposa, que no cumple, digamos, con el perfil para ocupar esa magistratura, pero aparte le dan un bono a Carlos Amarripa de 4 millones de pesos. Él modifica los reglamentos de la fiscalía y él se autoasigna un haber de retiro de 4 millones de pesos. Uh-huh. Eso fue lo que se alcanzó a, digamos, a demostrar, a verificar que se había llevado Carlos Amarripa. Eso es lo que se demostró legalmente. Otro aspecto sería todo aquello que se pudo haber el desviado, haber acumulado de riqueza, que fueron recursos de procedencia ilícita, ¿no? Bueno. Sí, de hecho, y mira, la verdad es que la segunda propuesta obviamente se queda un poco limitada a la primera, porque la primera era en un nivel constitucional, ¿no? Iba a reformular bastante el sistema político electoral del país. Pero ahorita, por ejemplo, estos impactos que están buscando en los estados buscan un ahorro específico, un ahorro institucional, que justamente es presupuesto que se puede utilizar para cualquier otra cosa. Si no me equivoco, una de las tantas propuestas es que incluso el mismo Senado reduzca su gasto, ¿no? Lo que necesita de presupuesto para funcionar, si no me equivoco, un 15% respecto al año previo, lo cual ya es significativo. Pero no solo eso, sino que también lo que va a limitar va a ser que los congresos locales tampoco no utilicen un presupuesto, le va a poner un tope al presupuesto de los congresos locales, ¿no? Pasando justamente a un límite del 0.7% del presupuesto del Estado. Esto de colocarle un tope también implica ir disminuyendo estos privilegios que se tienen en los congresos, que ya platicamos un poquito hace rato sobre ese despilfarro, ¿no? Que se llega a tener con visiones electorales. Y me parece prudente. Ahora, todo ese monto de dinero, ¿hacia dónde va a ir dirigido? Incluso la idea de hacer todos estos recortes, por ejemplo, de disminuir el presupuesto para el Senado, de que los congresos tengan un tope de ejercicio de recursos públicos directamente proporcional al que tiene cada estado, del 0.7, no puede pasar del 0.7% del presupuesto que cada estado utiliza, va a significar un ahorro significativo, aparte también de la reducción de las sindicaturas y de los regidores en cada uno de los municipios. El ahorro total, y calculado por Claudia, es de 4,000 millones de pesos. Si recuerdan, hace ratito estábamos hablando sobre el ahorro que sería para la reducción del presupuesto a los partidos. Estábamos hablando de que iba a ser casi de 2,000 millones de pesos el ahorro propuesto por el plan A. Pero en el plan B, si una vez consolidado, estaríamos hablando de un ahorro de 4,000 millones de pesos. Es decir, a pesar de que el plan A no pudo seguir adelante, no significa que la doctora no buscó alternativas de cómo reducir el gasto público innecesario para destinarlo a otros objetivos que sí son de utilidad para el pueblo. Pasamos entonces de un ahorro de los partidos que era alrededor de 2,000 millones de pesos, era un poquito menos de eso, a un ahorro ahora de más de 4,000 millones que va a ir directamente a obra pública, bacheo, servicios públicos, porque ese es el objetivo de este recorte que se está haciendo a estas áreas, ¿no? Sí, y también mencionar que este recurso pues se va a beneficiar no el presupuesto de la federación, sino cada entidad federativa es la que se va a ver beneficiada de esto y va a poder invertir en los proyectos prioritarios que puedan encabezar. Pero yo por eso insisto
en que los gobiernos estatales, que el movimiento social tiene que empujar por profundizar algunas determinaciones en los estados. Hablábamos de los haberes de retiros, comentamos el tema de Carlos Amarripa, pero el haber de retiro, por ejemplo, también aquí en Guanajuato, está regulado a favor de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Estos magistrados son servidores públicos privilegiados que reciben también un haber de retiro cuando terminan sus funciones, que no un haber de retiro con el que no cuenta ningún otro trabajador al servicio del Estado o de los municipios en Guanajuato. Entonces, hablando del haber de retiro en el Poder Judicial, ha habido casos en los que un magistrado incluso ha recibido más de una ocasión el haber de retiro, porque ha sido más de una ocasión magistrado. Por ejemplo, en algún caso, un ex magistrado recibió un pago único de 500,000 pesos cuando terminó su periodo. Después volvió a ser magistrado y cuando terminó empezó a recibir más de 100,000 pesos mensuales de haber de retiro. Entonces, en los últimos años hemos señalado a través de una solicitud de acceso a la información que hemos hecho al Poder Judicial, que durante los últimos años se han otorgado más de 60 millones de pesos por haberes de retiro a ex magistrados en el Poder Judicial. Entonces tenemos que se puede ahorrar muchísimo recurso en Guanajuato a través de medidas legislativas, de la presión política que debe haber desde el movimiento para solucionar este tipo pues de privilegios de unos cuantos, mientras que ellos se pueden llevar un haber de retiro que además es adicional a alguna otra prestación de seguridad social. Mientras ellos se llevan estas cantidades abusivas de dinero, hay ex trabajadores que se llevan 2,000 pesos mensuales por concepto de su jubilación. Estamos hablando de una disparidad muy profunda, de una desigualdad económica muy importante que tiene que ser señalada y que no tiene que justificarse bajo ninguna circunstancia en Guanajuato, ¿no? Claro. Sí, entonces esto es prácticamente en resumen, ¿no? Lo que está aspirando el Plan B como respuesta a lo que sucedió con la primera propuesta que no fue acompañada por la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Esta nueva propuesta se mandó al Senado. Si no me equivoco, ya va a comenzar su discusión. Yo he visto que los partidos políticos que forman parte de la coalición han manifestado que van a acompañar la propuesta. Yo pienso que así va a ser. En esta nueva iniciativa ya no hay algo que afecte de manera estructural sus intereses. Es una propuesta que, como tú comentabas, propone ahorros importantes, muy importantes, de más de 4,000 millones de pesos, pero que son recursos que van a provenir fundamentalmente de ahorros en los congresos estatales, en los ayuntamientos, y también de ahorros en los institutos electorales. Por eso yo insisto en que desde los congresos estatales se tienen que profundizar las medidas para avanzar más en el combate de los privilegios que actualmente existen. Hablábamos hace rato del Poder Judicial, de los haberes de retiro de los magistrados, pero si hablamos en general del Poder Judicial en Guanajuato, urge la reforma ya legal en Guanajuato y que se realice la elección judicial en Guanajuato, porque el Poder Judicial en el estado de Guanajuato, aunque se presumía de que los jueces eran de los mejores que existían a nivel nacional, pues tenemos que hoy alrededor de una tercera parte de los jueces, de las juezas que existen en el Poder Judicial en el estado, son jueces y juezas interinos que no llegaron ahí a través de ningún tipo de examen. Y a lo mejor me van a decir, hay interinatos normales de jueces que se fueron por menos de 6 meses. Pues no. Hay muchos jueces y juezas interinos que tienen más de un año, incluso hay juezas y jueces que tienen más de 20 años ocupando un cargo de manera interina, porque están ahí por más de 20 años sin que se haya llevado un proceso de selección para elegir un nuevo juez.
Si vemos el Consejo del Poder Judicial en Guanajuato, que es el órgano de administración que revisa la disciplina del Poder Judicial en el Estado, vemos que ahí el Consejo del Poder Judicial en Guanajuato es un comité del Partido Acción Nacional. Es un comité del PAN el que se está haciendo cargo de la vigilancia y de la disciplina de los integrantes del Poder Judicial. Todo esto sin contar los innumerables privilegios que existen en ese poder en el Estado, y por eso la insistencia en que desde Guanajuato, en que desde el movimiento social empujemos la realización de reformas estructurales que vayan recortando estos privilegios en los 3 poderes del Estado. Excelente. Sí, coincido completamente. Entonces hay una batalla ahora estatal, ¿no? También de eso, cómo se va a terminar legislando este tipo de acciones. Se proponen unos topes, incluso en el presupuesto ya hablamos, pero que incluso también tenemos que empezar a hablar sobre cómo disminuir ya los privilegios que incluso se pudieran colar, ¿no?, en esos topes de presupuesto. Y creo que eso también nos queda mucho para hablar en otro episodio. No sé si por aquí crees que ya vayamos cerrando o quieras añadir algún otro. No, pues por el momento me parece que hasta aquí lo que es relacionado con las reformas electorales, políticas que ha planteado la presidenta. Ya en otro momento estaremos tocando otros temas, profundizando quizás sobre lo que sucede en el Poder Judicial, hablando de la corrupción estructural que existe en Guanajuato, pero hasta aquí yo creo que es pertinente este espacio. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí vamos a pararle a nuestro tercer episodio de nuestro podcast. Acá estamos con la intención ahora sí de ir abordando otros temas, ¿no? Yo creo que este tema de la reforma electoral fue un tema coyuntural que decidimos encajar un poquito en la programación que teníamos planeada, pues porque simplemente pues fue algo que nació de la situación política nacional y no queríamos desaprovecharla. Y bueno, entre todo, pues hasta luego, nos vemos en la próxima, y cualquier comentario, aportación siempre es muy bienvenida. Así que muchas gracias por escucharnos.